¿Qué tal con todos? Buenas noches. Vamos a continuar con el cuarto conversatorio. El día de ayer se había programado de igual manera esta sesión, pero por problemas técnicos no se pudo efectuar, así que el día de hoy vamos a continuar. Si en algún momento se llega a entrecortar o de repente se cuelga, por favor me hacen saber para tratar de solucionarlo en la medida de lo posible. Bien, entonces con todos, muy buenas noches. Mi nombre es Roger Cuadros León. Soy psicólogo y pertenezco también al equipo de acompañamiento de salud mental para las personas de salud. Y la sesión de hoy consiste en el tema de la comunicación asertiva y la empatía. Y la empatía con la asertividad tienen mucho que ver, están muy relacionados. Nosotros durante el día a día pues siempre estamos comunicándonos, ya sea de manera verbal, de manera no verbal, siempre hay una interacción entre nosotros porque somos seres sociables. Entonces la comunicación es muy importante y conocer aún mejor la comunicación asertiva nos va a permitir que cada uno de nosotros nos relacionemos mejor. Bien, entonces vamos a empezar. A ver, la asertividad. La asertividad vendría a ser una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre el estilo agresivo y el estilo pasivo de la comunicación. Vendría a ser la asertividad entonces un equilibrio que podría estar en el medio entre estos dos tipos de estilos, que vendría a ser el agresivo y el pasivo. Como tal, la asertividad es una cualidad o un comportamiento que tiene determinados individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas, respetando el de los demás. La forma ideal de comunicarnos vendría a ser de manera asertiva, porque sería la forma de cómo nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, creencias, de manera que valga por nuestros derechos y que no perjudiquemos tampoco a los demás. Como ya les había mencionado, la asertividad se encuentra en el medio de los dos. Por un extremo tenemos a la pasividad o la comunicación pasiva o sumisa, y por otro extremo tenemos a la comunicación agresiva. Y en el centro, como equilibrio, tenemos a la comunicación asertiva. La interacción social bajo el comportamiento asertivo es saludable, ya que se observa una conducta por parte de los individuos seguros y respetuosa, con capacidad de escuchar y respetar los diferentes puntos de vista. Entonces, la asertividad vendría a ser la forma adecuada o ideal de nosotros poder comunicarnos. La asertividad y la empatía. La asertividad es la habilidad que posee una persona que dice sus opiniones en el momento oportuno y de la forma más adecuada. A su vez, la empatía es una habilidad personal la cual permite comprender o entender el punto de vista de otros individuos, es decir, intentar sentir, percibir lo que siente otra persona en una situación determinada. La empatía podría ser, por ejemplo, ponernos en los zapatos de la otra persona, de cómo se podría estar sintiendo en una determinada situación. Y la asertividad vendría a ser la forma ideal o adecuada para comunicarnos. Aquí he puesto algunas situaciones que se presentan en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, un amigo ha traicionado revelando algún secreto tuyo. El compañero de la habitación no coopera con la limpieza. Un empleado en un comercio atiende primero a una persona que llegó después de ti. Pedirle dinero a algún amigo. Que alguien patee constantemente el respaldo de tu butaca en el cine. ¿Cuántos de nosotros hemos reaccionado de diferentes maneras? O de repente han podido observar en estas situaciones cómo las otras personas han podido responder. Por ejemplo, si alguien patea continuamente el respaldo de tu butaca en el cine, hay personas que probablemente reaccionen de manera agresiva y respondan insultando, levantando la voz, reclamando de que por qué lo están pateando, de repente botando a la cancha, la gaseosa, ¿no? Haciendo todo un escándalo y un alboroto, que sería la forma inadecuada de poder comunicarnos.
porque con ello lleva muchos problemas. Por otro ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando el empleado en un comercio atiende primero a una persona que llegó después de ti, hay personas que responden de manera pasiva o sumisa y podrían tener pensamientos de inferioridad y decir, bueno, yo puedo esperar, siempre soy el último de la cola, mejor evitemos problemas y no le digo nada a las personas que están pasando por encima de mí, ¿no? Entonces siempre responden de manera sumisa, pasiva, con la finalidad de no tener ningún tipo de problemas, de no, ellos creen que, por ejemplo, pueden expresar sus sentimientos o no pueden velar por sus derechos. En otro ejemplo que podemos tener aquí es el compañero de la habitación que no coopera con la limpieza. ¿Y cómo nosotros podríamos responder de manera asertiva? Podríamos decirle, por ejemplo, siempre llegando a una negociación, a un acuerdo y conversando de manera educada, que probablemente podamos hacer la limpieza de repente interdiario, 2 veces, una vez le puede para un compañero una semana, la próxima semana el otro compañero, no siempre llegando a un fin, un acuerdo, con tal de que los dos sean beneficiados. La comunicación pasivo-sumisa tiene una expresión inefectiva de pensamientos, sentimientos y creencias que frecuentemente otros violan sus derechos. Presenta una autoestima baja por lo general, siempre se siente inferior a los demás, cree que no tiene derechos, y por lo general tienen una conducta de huida o si no una conducta muy permisiva. ¿Cuántos de ustedes de repente conocen a personas similares, ¿no? Que siempre se quedan callados ante alguna discusión, que muchas veces no prefieren opinar o que siempre se mantienen al margen? Por lo general son personas que presentan estas características. En la comunicación agresiva, por lo general son personas que expresan sentimientos, pensamientos y creencias de manera hostil y dominante, violando el derecho de los demás. Por lo general estas personas siempre se creen superior a otros, siempre imponen sus derechos y no les importan los derechos de los demás. Siempre tienen una conducta muy hostil o siempre están a la defensiva. De repente ustedes han podido tener algún tipo de relación con una persona similar, ¿no? Algún jefe de repente muy autoritario, en donde no le gusta escuchar la opinión de sus subordinados, quizás, ¿no? Personas difíciles de tratar, que muchas veces siempre se llevan a alguna pelea, alguna discusión, ¿no? Y eso no fomenta mucho la relación con las personas y el trabajo en equipo también se ve muy deteriorado. Y por otro lado está la comunicación asertiva, que es la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma directa y adecuada, sin violar los derechos de los demás. Por lo general, estas personas creen que todos tienen los mismos derechos, que todos son importantes y que siempre están en un estado de cooperación, de trabajo en equipo, de negociación. Siempre se busca el bienestar para todos. Por lo general son personas que entablan relaciones saludables. Las expresiones y sentimientos asertivos. Por lo general, las personas que tienen este tipo de comunicación asertiva suelen dar y recibir cumplidos. Es muy fácil expresar amor y afecto. Tienen siempre la iniciativa o mantienen conversaciones. Expresan sus derechos legítimos. Pueden decir la palabra no. Expresan opiniones personales. Hay muchas personas que por lo general tienen un estilo de comunicación pasiva que les cuesta decir no. Por lo general siempre aceptan todo y nunca dan una objeción. Hay personas que con la finalidad de ser aceptados en algún grupo, ya sea laboral o social, pues tienden o les cuesta mucho trabajo al negarse frente a una situación o frente a una propuesta. Las respuestas asertivas, por lo general las personas que son asertivas tienen mayor autoestima, tienen una mayor comprensión, tienen un mayor pensamiento crítico, siempre tienen una propia satisfacción, toman decisiones adecuadas, tienen un manejo adecuado de las relaciones, tienen buenas relaciones. Las respuestas pasivas, por otra parte,
se sienten culpables, no tienen coraje, presentan baja autoestima, frustración, insatisfacción. Por lo general estas personas no deciden, sino otras personas deciden por ellos. En cuanto a las respuestas agresivas, tienen pobres relaciones sociales, por lo general tienden a humillar a las otras personas, siempre responden de manera violenta, siempre con amenazas, siempre violan los derechos de los demás, ¿no? Estas personas se creen muy superiores a los demás y siempre están pues, en un estado de completa defensa. Y por lo general tienden a responder de manera agresiva, hostil y siempre humillando a los demás. Aquí les presento una lista de derechos que las personas tenemos, ¿no? Eso es una lista que se puede revisar, como por ejemplo el derecho a poder caminar, a poder cambiar de opinión, el derecho a tomar decisiones propias, el de cometer errores, el derecho, por ejemplo, a ser tratado con respeto, a decir que no y no sentirse culpable por ello, derecho a hacer menos de lo que humanamente somos capaces de hacer, derecho a tomarse un tiempo para tranquilizarse y pensar, derecho a expresar nuestros propios sentimientos, derecho a pedir información, derecho a poder reclamar sus propios derechos, derecho a gozar y disfrutar, derecho a descansar, de repente aislarse, derecho a superarse, aún así si está superando a los demás. Por lo general las personas que tienen la comunicación asertiva tienden a respetar sus propios derechos. Aquí les voy a mencionar un ejemplo de una situación para que podamos ver y comprender un poquito más de cómo son las relaciones. A ver, usted se sienta en un restaurante a cenar. Cuando el camarero le trae lo que ha pedido, se da cuenta que la copa está sucia, que tiene marcas de pintura de los labios de otra persona. Entonces, tenemos tres formas de cómo reaccionaría una persona. La opción A, por ejemplo, es no decir nada y usar la copa sucia, aunque disgustado. La opción B, armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverá a ir a ese establecimiento. Y la opción C es llamar al camarero y pedirle que por favor cambie la copa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé quiénes del grupo podrían participar y decir cuál sería la forma ideal o adecuada de poder contestar frente a esta situación. ¿Cuál sería la forma ideal de poder comunicarnos? ¿Alguien que desee participar, por favor? O de repente han podido ver una experiencia similar, ya sea en lo laboral, en el ámbito académico o en lo personal. ¿Alguien? La idea o la comunicación asertiva sería la número C, que vendría a ser llamar al camarero y pedirle que por favor cambien la copa. Esa sería la forma ideal, ¿no? Y acertada y adecuada para poder comunicarnos. Pero me imagino que ustedes a lo largo de su experiencia y han podido ver los otros tipos de respuestas, ¿no? Hay personas pasivas que responderían o simplemente no dirían nada y usarían la copa sucia. Así como hay personas con estilo de comunicación agresivas que armarían un escándalo en el local, llamarían al camarero y se irían del establecimiento muy enfurecido, ¿no? Entonces, podemos ver que existen formas de comunicación que muchas veces son inadecuadas y que la forma de comunicación esperada o idónea sería la comunicación asertiva. Aquí también tenemos otro ejemplo que es una técnica que podemos utilizar para comunicarnos mejor de manera adecuada. Una de las técnicas que mayor funcionan es el de desarmar antes al otro con un cumplido y un reconocimiento de su labor, de su persona o de su tarea, para después expresar lo que necesitamos. Por ejemplo, la mujer de Pedro le dice, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio? Tengo aún que preparar la lección para mañana y creo no me dará tiempo. Y el esposo le dice, lo siento María,
pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado. Ve tú. María le dice, sé que estás muy cansado. Es normal que te esfuerces mucho en el trabajo. Tu jefe debería de darse cuenta de ello y no sobrecargarte de tantas tareas. Pero te pido por favor que recojas a los niños, ya que tengo que hacer este trabajo para mañana y luego podremos descansar. Como se dan cuenta, lo primero que está haciendo María es alabar un poco su trabajo, el esfuerzo que él hace, para después también decirle que ella siente como su jefe pues le sobrecarga de tareas, que también le parece injusto, ¿no? Y le pide de manera educada y diciendo la palabra por favor, que recoja a los niños. Y después le dice que luego podríamos descansar, siempre hablando en nosotros, en pareja, ¿no? Como es una relación amorosa. Entonces, siempre dentro de la comunicación asertiva se busca ello, ¿no? Siempre trabajar en equipo. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros podríamos responder, ¿no? O interactuar de manera adecuada. Bien, eso sería con todo por la presentación de hoy. No sé si alguno de ustedes de repente desea participar contándonos alguna experiencia muy similar, de repente que está viviendo en casa, de repente en el trabajo, o el día a día, o de repente en alguna relación amorosa o familiar, ¿no? O por otra parte también si tienen alguna pregunta con respecto al tema. Buenas noches. Buenas Hola, noches. ¿qué Tengo tal? una pregunta. Sí, ¿Se coméntanos. escucha? Sí, por ejemplo, ahorita de los que también trabajamos, ¿no? Y hay muchas veces somos padres. eh, por ejemplo, los conflictos que tenemos ahorita con las clases virtuales, ahorita a veces respondemos un poco exaltados a los docentes, ¿no? Porque a veces no entienden a nuestros hijos y en este caso me dificulta mucho poder de repente adecuarme. ¿Cómo sería una forma de comunicación para comunicarme con la docente? ¿Cómo podría ser? Primero lo que tendrías que hacer es identificar qué tipo de estilo de comunicación tienes, si es un estilo de comunicación asertivo, pasivo o agresivo. Por lo general, cuando uno reacciona de manera pues un poco hostil, producto, digamos, del estrés que estamos viviendo constantemente, porque todos estamos sometidos a un estrés constante por este contexto del coronavirus, pues es con mayor frecuencia que uno de repente podría responder de manera inadecuada o de manera agresiva, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer en estos casos es una técnica que a veces utilizamos los psicólogos y le decimos a pacientes que por lo general son un poco impulsivos al momento de expresarse, es de poder hacer una pausa antes de contestar. De repente despejarse un rato, salir un rato a la ventana, tomar un vaso de agua, hacer una pausa para un poco tranquilizarnos, eh, formar nuevas ideas y pensar y visualizar cuál sería la mejor manera o forma de poder responder frente a esta situación. Porque la finalidad es de que tengas una buena relación también con, en este caso, la docente, para que más adelante no haya ningún tipo de inconveniente, ya sea con la educación de tu hija o también con la interacción tuya, ¿no? Entonces, es ello, el poder nosotros tranquilizarnos un momento, tomar en cuenta que parte de nuestra reacción es producto del estrés que estamos viviendo constantemente a causa del coronavirus, y para posteriormente responder de manera idónea, no respondiendo de manera impulsiva en ese momento. Quizás dándonos una pausa, respirando un poco, distrayéndonos en ese momento para después volver y poder responder. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches. Aquí hay una pregunta que están realizando y mencionan cómo poder dialogar con alguien que viene muy exaltado y gritando. ¿Cómo podría una persona reaccionar para poder explicarle la situación que se está dando en el contexto de salud? Ya. Como yo le había comentado, como les había comentado, lo primero es tener en cuenta de que todas las personas ahorita están sometidas a un grado de estrés mayor.
Entonces, por lo general sí van a tener pues a usuarios, ¿no? O pacientes que se van a relacionar de manera agresiva. La forma de cómo poder tranquilizar a estos pacientes, pues es, primero uno, tomando en cuenta de que la persona está enfurecida porque tiene algún motivo. Dos, que esta persona no conoce las formas adecuadas de cómo poder comunicarnos o relacionarnos. Y nosotros llevar al paciente a un estado también de tranquilidad, porque si nosotros también reaccionamos de manera agresiva o respondemos de la misma manera que ellos, lo único que haremos es de que esta persona se enfurezca más. Lo ideal es que nosotros respondamos siempre diciendo el por favor o el me disculpas, siempre de manera adecuada, idónea, siempre con un tono de voz más calmado, más pausado. Existe evidencias de que si una persona, hay evidencias que una persona se puede reflejar frente a otra persona. Si tú conversas con una persona que habla de manera pausada, tranquila, adecuada, idónea, por lo general esta persona también tiende a copiar esa conducta, ¿no? Si tú le respondes de manera agresiva, vas a obtener también más agresividad. Si tú le respondes de una manera más pausada, más tranquila, más adecuada, con respeto, va a llegar a un punto en el cual esta persona va a bajar ese nivel de agresividad. Y de repente te va a poder escuchar mejor. Porque cuando una persona está un poco agresiva, ofuscada, pues no tiende a escuchar. Simplemente tiende a estar en un estado pues, de alerta. Entonces, lo ideal sería ello, que nosotros tampoco no nos afecte la reacción de las otras personas, porque si nos afecta, también vamos a afectarle esta comunicación. Que nosotros mantengamos la calma, teniendo conciencia de que esto es una situación de estrés y que nosotros tendríamos que hacer otro tipo de ejercicios de repente, de respiración, de meditación, si acaso amerita, para después nosotros comunicarnos de manera asertiva. Si nosotros nos comunicamos de manera asertiva, utilizando el por favor, el de me disculpas, el de ser, respetando los derechos de los demás, pues simplemente la otra persona también va a tender a escuchar. Y esa es la finalidad, que la comunicación sea fluida, que haya una escucha activa también. ¿Alguien tiene otra pregunta? Eso sería todo por el día de hoy. Nos esperamos nuevamente en la próxima sesión. Vamos a continuar todavía con este programa. De igual manera, nosotros estamos constantemente compartiendo imágenes, enlaces, videos, toda la información que tenemos para cuidar nuestra salud mental. Como parte de este trabajo que estamos realizando, nos importa bastante el acompañamiento, ¿no?, que estamos apoyando en muchos temas emocionales, soportes. Han habido, por ejemplo, personas que me han escrito preguntándome en qué momento podría de repente entablar algún tipo de comunicación un poco más individual o personal. Por lo general sí lo vamos a realizar. Si en algún caso ustedes creen o sienten que a cabo de por todo el contexto del coronavirus, presentan algún tipo de situación inconveniente en la cual ustedes ya no lo puedan controlar o de repente se sienten demasiado estresados o sienten que la situación se les está escapando de las manos, no duden en escribirnos a todos los grupos. Estamos dispuestos a apoyarles, a conversar con ustedes, a de repente tener algún tipo de sesiones que lo vamos a realizar más adelante, pero por el momento estamos con estos conversatorios todavía. Y invitarlos nuevamente al próximo conversatorio que va a ser la próxima semana. Me despido entonces, mi nombre es Roger Cuadros. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego.